tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en la última sesión de nuestro seminario. Muchas gracias por acompañarnos un viernes por la tarde para darle pues, una última vuelta a la relación entre el lenguaje y las emociones. Es para mí un gran honor presentaros a Pablo Trébol, egresado de esta casa donde estudió lenguas modernas. Pablo y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en la delegación de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras cuando él entraba y yo terminaba mi etapa de representante de estudiantes. Y bueno, para que lo sepan también los estudiantes que estáis aquí, Pablo estudió también cuando terminó la carrera el máster de profesorado en la Universidad de Zaragoza. También se ha formado en el máster de Información, Investigación Literaria y Teatral por la UNED y bueno, él se marchó allí para especializarse en teoría literaria y a geografía medieval. Y además, más recientemente, Pablo ha trabajado, con poquito tiempo después de acabar la carrera, ¿no?, como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Oficial de Turismo de Zaragoza en el área de Filología Francesa. Pablo es una persona entusiasta que desde el minuto 1 se anima a todo lo que le propongas, por eso nos ha aceptado estar aquí también. Y lo primero que le vi hacer, fue aceptar el reto de organizar una semana cultural en solo una semana. Y más adelante este entusiasmo también le llevó a él a fundar la Sociedad Zaragoza Tours, que organiza actividades culturales y turísticas en varios idiomas. Pero para saber más sobre ello, pues ahí sí que os emplazo a que vengáis a la charla que dará Pablo el próximo 6 de marzo en esta misma facultad en el marco del programa Expertio. Pero hoy a Pablo lo tenemos aquí por su faceta entusiasta, emprendedora, pero sobre todo por su faceta de investigador. Actualmente es investigador en formación y trabaja sobre teoría literaria, hagiografía, nomología, narratología e intertextualidad, sin dejar de lado la posible contribución de su campo a las ciencias cognitivas. Y hoy Pablo está aquí en representación del equipo del proyecto Nimue, del que os hablará más adelante, ¿no?, que se llama Narra temas y mitemas, unidades de elaboración épica e historiográfica. Es un proyecto liderado por Alberto Montaner Frutos, como ya habréis escuchado varias veces a lo largo de este seminario, es una de las personas que estaban en el origen del tema, ¿no? Y que también es investigador de nuestra casa. Este proyecto, del que Pablo nos va a hablar también, pretende explorar los rasgos de la diégesis propios del género épico, del historiográfico y de otras formas narrativas, tanto literarias como transmediáticas, inspiradas en ellos para establecer una narratología comprensiva de la épica y géneros afines. Cuando organizamos este congreso, pensamos que en la investigación sobre las emociones era muy pertinente incluir también la perspectiva literaria. Y por ello, en el marco de este proyecto y de esta colaboración, pues Pablo nos va a hablar de la anagnórisis como modulador de la emoción. Así que, Pablo, cuando quieras, te dejo a ti que expliques qué quiere decir todo esto. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento enorme a Laura, por supuesto. Yo sé que se ha dicho muchas veces aquí que es un gran honor que te presente un amigo. Yo creo que es cosa de la juventud, sobre todo, el haberlo visto en profesores, que agradece la presentación por parte de otros colegas. Y en mi caso, pues es un lujo verdaderamente, y lo siento así genuinamente, el haber podido coincidir con Laura hasta el punto de que sea ella la que me presente. Con lo cual, el primer agradecimiento, perdonad que me acerco esto un poco mejor, el primer agradecimiento, por supuesto, a Laura, a todo el grupo SILEX, por supuesto, al comité organizador, y lo quiero extender también al comité de realización y diseño de sonido y todos los que están aquí también desde el minuto 1, que también evidentemente han hecho una labor encomiable. Con ello, bueno, pues después de todas las enormes cantidades de palabras y términos que ha utilizado Laura, yo en la ponencia anterior hablábamos de casos excéntricos, ¿no?, de la semántica, pues aquí yo voy a lanzar el palabro, precisamente, tal vez el más grande de todos, que es la anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? Pues precisamente vamos a caracterizarla enseguida, pero para ubicar un poquito esta propuesta, porque es cierto que habrá parte de resultados de lo que yo he investigado, pero por supuesto esto no deja de ser una propuesta porque en teoría literaria digamos que es un campo que está en plena formación continua. Con lo cual, precisamente, a mí lo que me interesa en primer lugar es indicar que esto surge en su origen como una investigación acerca de aprendizaje constructivista y cómo funciona la adquisición de conocimiento, sobre todo en el modelo constructivista ausubeliano, que luego, para palabras, precisamente, si necesitan cualquier tipo de referencia, estaré encantado de darla, ¿vale? Pero precisamente, para caracterizar la anagnórisis, creo que es mucho más conveniente, antes de proceder a la definición, a la delimitación de las lindes ya de filosofía del lenguaje, de ontología, de literatura, de muchísimas disciplinas, creo que es mejor que de forma sintética y sobre todo de forma emocional, si se puede decir así, lo puedan sentir de forma un poquito más intuitiva. Con lo cual sí que les pido que ahora lo primero que hagan es imaginarse
que ustedes y yo en realidad no somos personas, pues yo estoy aquí en un estrado y ustedes están aquí sentados, sino que somos amigos de toda la vida, ¿vale? Entonces, a lo largo de nuestra dilatada amistad, ha habido ocasiones en las que nos hemos echado cafés aquí en la calle Pedro Cervuna, por ejemplo. Por no hacer propaganda no mencionaré ningún bar en concreto, pero precisamente, pues que imaginen que un buen día, después de años de amistad, yo les digo, pues mire, he hecho una amiga, bueno, no les trataría de usted, evidentemente, he hecho una amiga que se llama Isabel. Y es una tía muy maja. Algún día, pues seguro que coincidimos y demás. Y entonces, al cabo de los años, tenemos muy buena relación, seguimos hablando. Y les digo, pues el otro día Isabel hizo tal cosa. ¿Y cómo se apellida esa Isabel? Isabel Mebarak Ripoll, algo por el estilo. Y entonces, con el paso del tiempo, van ustedes pues haciéndose una imagen mental de esa tal Isabel que van conociendo por sus actos, pues digamos, los que yo les voy retransmitiendo. Y entonces, después de años, un día voy al café y les digo, oye, que vas a conocer a Isabel, que es la primera vez precisamente que va a pasar por aquí y la va a poder conocer. Entonces, pues evidentemente ustedes tienen su imagen de Isabel Mebarak Ripoll. No sé si es el caso de alguno de ustedes que ya saben quién es esta persona. Tendrían que estar ustedes muy metidos verdaderamente en el mundo, digamos, de las celebrities, pero ven aparecer por la puerta del bar, del café, a esta persona. Y dicen ustedes, pero es que Isabel ni que Isabel, si está Shakira. Evidentemente. De hecho, he oído por ahí un A, ¿verdad? Pues precisamente de lo que vamos a hablar es de la sorpresa, no solamente como emoción en sí misma, sino también como término bimembre de la anagnórisis, como aquel aprendizaje o aquel sentimiento de sorpresa, por decirlo, bueno, emoción de sorpresa, el término de sentimiento y emoción, evidentemente hay que manejarlo un poco más, pero precisamente sí que tiene mucho que ver con ese aprendizaje que se hace equivalente entre una identidad antes desconocida y la versión que nosotros conocíamos de esa identidad. Y esto en el campo de la teoría literaria, por supuesto, está muy estudiado. La anagnórisis puede ser que como recurso literario ustedes la hayan podido conocer, y precisamente en el teatro es parte de la estructura esencial, hasta el punto de que Aristóteles le dedica luengos capítulos en la poética, y evidentemente si conocen la teoría estructuralista de Vladimir Prop, también conocerán que la función 21ª es la del reconocimiento del héroe. Pero más allá de todas estas terminologías, precisamente por darles un poquito más de contexto. Esto se da precisamente porque en la base de este equívoco entre términos están los modos de representación a los que se refiere el lingüista Frege. Precisamente no vamos a entrar en mucho detalle en la teoría lingüística de Gottlob Frege, pero precisamente sí que es curioso saber que estas formas de representación atienden a diferentes atributos que se le asignan a las identidades. Precisamente el profesor Gistak comentaba acerca de identidades antes. Yo no me voy a referir a las identidades que se autoperciben, como se denota a uno a sí mismo, sino las que son percibidas por el resto de los sujetos que participan de la realidad. Y en este caso, aquí este tipo tan apuesto que tienen aquí, imagino que sí que lo reconocerán, probablemente por ser más controvertido que otra cosa, que es el rapero estadounidense Eminem. Eminem no opera únicamente como Eminem, evidentemente, además del seudónimo, se le llama, bueno, se conoce a sí mismo, su nombre de pila es Marshall Mathers, ¿sí? Luego además tiene un heterónimo, es decir, que más allá de un solo seudónimo además tiene otro, que es Slim Shady. De hecho, hay algunas canciones que las firma el propio Slim Shady y no Marshall Mathers ni Eminem. Y aquí precisamente acudo a uno de los pozos de sabiduría del mundo que tenemos por explotar todavía, que son los foros de Internet, que ya pueden ustedes imaginarse que lo digo con cierta sorna. Pero precisamente aquí en este foro, en Quora, una persona indefinida hace la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Marshall Mathers, Eminem y Slim Shady? Y aquí una inteligencia artificial, que no seré yo quien venga a defender a la inteligencia artificial precisamente, pero establece muy claramente que Marshall Mathers, Eminem y Slim Shady se refieren a diferentes aspectos de una misma persona, ¿sí? A las cuales se le atribuyen una serie de atributos o semas, que es de lo que hablaremos un poquito más adelante, que caracterizan a Marshall Mathers como una figuración más humana, la persona de Eminem como, digamos, el personaje público, y Slim Shady una especie de alter ego dedicado más a temas más escabrosos. Pero lo que no cuenta la inteligencia artificial es que hay un hombre, pues al nivel prácticamente de Aristóteles, que es Jabrónico, que hace 7 años, Jabrónico, que lo digo verdaderamente con sorna porque no se conoce, que hace 7 años niega la mayor. Precisamente dice que Eminem, Marshall Mathers y Slim Shady no es que sean nombres distintos de una misma persona, es que son personas completamente distintas, porque precisamente entra en ese proceso de abstracción de que hay los suficientes indicios, por así decirlo, como para
metafóricamente disociar cada una de las personas del personaje público. Pues bien, esto es simplemente un ejemplo de lo que vamos a comenzar a continuar y a expresar ahora, que es qué es la anagnórisis en sí misma. Y aquí sí que nos retrotraemos a un señor bastante anciano, al propio Aristóteles, que dice lo siguiente: el reconocimiento, o anagnórisis, es, como la misma palabra indica, un cambio de la ignorancia al conocimiento, y así lleva al amor o al odio en los personajes signados por la buena o mala fortuna. Aquí, evidentemente, la capacidad de la anagnórisis para suscitar emoción, aquí estaríamos hablando de amor y odio como sentimientos, pero algo de relación con la emoción evidentemente tiene, que intentaremos pues dilucidar cuál es su valencia. Pero precisamente, antes, una breve parada en cuanto al término etimológico de anagnórisis. Yo no soy etimólogo y desde luego los hay en la sala. Si me tienen que lanzar una zapatilla, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, pero digamos que es un constructo a partir del término nórico, del verbo nórico, que es el verbo conocer del griego, y desde el prefijo ana. Y el prefijo ana tiene diferentes valencias semánticas. Puede referirse a la idea de reiteración y se puede referir a la idea de conseguir algo o realizar la acción de forma profunda, de forma, digamos, completa, prácticamente. Y aquí es curioso que incluso aunque pueda no haber relación etimológica entre la anagnórisis griega y el reconocimiento que conocemos a nosotros en el castellano, ese término re sí que guarda esas dos valencias. Re de iteración, de se vuelve a conocer, se vuelve a iniciar el proceso de conocimiento porque se actualiza, y re en el sentido de profundidad. Lo que se conoce ahora mejor que antes, ¿sí? Y precisamente la imagen no es simplemente como añadido, sino que es uno de los episodios de anagnórisis más famosos de la literatura. En la Odisea homérica, aquí los personajes que tienen delante son el propio Odiseo, Ulises, y a su derecha tienen a Euriclea, que es su sirvienta. Pero en el momento en el que Ulises accede a su antigua casa de Ítaca, lo hace bajo la apariencia de un vagabundo, lo hace bajo la apariencia de un personaje completamente desconocido para las personas que viven ahí. En primer lugar, lo reconoce su perro, que se llama Argos, pero el pobre perro no puede decir nada. Y precisamente la segunda persona en reconocerla, junto con Telémaco, que ahora pasaremos a ello, precisamente es Euriclea. Lo reconoce precisamente por un indicio, por el hecho de que al lavar sus pies ve que tiene una mella en la rodilla que recuerda que ha recibido en un combate con un jabalí cuando el propio Odiseo era joven. Y aquí, pues Homero se mete en un flashback de los que estamos acostumbrados en el cine a día de hoy acerca de cómo recibe la herida del jabalí, y posteriormente cae en la cuenta Euriclea de que esa persona en realidad es Odiseo, su señor. Pues bien, aquí tienen un churro de texto, por decirlo pronto y mal, el cual no les voy a hacer leer, no les voy a hacer leer. Se trata de la sistematización que ofrece Aristóteles en torno al concepto de anagnórisis, que precisamente, más allá de lo que pueden ver aquí con algunos ejemplos, queda sistematizado. Esto es lo que sistematicé yo dentro del contexto del aprendizaje ausubeliano y los tipos de anagnórisis que plantea Aristóteles. La primera, digamos que es la que establece el valor de criterio meritorio que aporta Aristóteles. Cuando se refiere a la anagnórisis, Aristóteles hace una distinción entre el mérito del poeta, el mérito del autor, a la hora de insertar esa estructura, y cuál es el desencadenante que da lugar a esa estructura. En primer lugar, la anagnórisis explicitada entonces sería una versión en la que el autor, a cara de perro, nos está diciendo verdaderamente con todas las letras y señales: esto significa esto, y este personaje se ha dado cuenta de esto, con lo cual es explícita, no hay ningún tipo de metáfora, no hay ningún tipo de asociación más compleja. Esta para Aristóteles es la menos meritoria, evidentemente. Por signo artificial o signo inmotivado sería un caso en el cual el poeta ha introducido prácticamente con alevosía. Esto es un tema que además, no sé si ahora mismo no veo a Iraide, pero precisamente hablábamos ayer acerca de la propiedad, aquí precisamente, de prevaricación acuñada por Hockett, de prevaricación del lenguaje, la posibilidad de utilizar el lenguaje de forma que ciertas informaciones se puedan explicitar, pero mejor se las guarda el locutor que está produciendo el lenguaje, para tener esa ventaja de información, por así decirlo. Pues en este caso el poeta estaría introduciendo prácticamente una idea que la única utilidad que tiene en la propia narración es la de desencadenar la anagnórisis, con lo cual sería también relativamente poco meritorio. Por neme sería la anagnórisis que sucede por memoria, es decir, aquella en la cual, pues poco menos que aquí el ejemplo que da Aristóteles no es del todo conclusivo, porque él habla de una escena en la cual Ulises, al escuchar el sonido de una cítara, recuerda una canción que había escuchado anteriormente y se echa a llorar, y un tercero
entonces ve que Ulises llora y dice, ese tío es Ulises, porque ha escuchado la cítara y se ha echado a llorar. Y yo recuerdo que este señor pues tenía apego por esta canción. Con lo cual, aquí el desencadenante no es ninguno de los dos agentes principales, sino que es un tercero que sí que interviene en la memoria, pero digamos que no es lo más clave. El penúltimo caso es ese caso de silogismo, una relación lógico-proposicional en la cual, por ejemplo, en las coéforas de Esquilo, se establece una frase que es muy clarividente. Un personaje dice, alguien en esta habitación ha entrado y ese alguien es igual que yo. Solo Orestes es igual que yo. Con lo cual, la persona que ha tenido que entrar necesariamente se deriva de las premisas que ha tenido que ser Orestes. Y luego, en última instancia, el pathos. El pathos es aquella anagnórisis, por pathos se desencadena aquella anagnórisis que es devenida necesariamente de los acontecimientos narrados. Es decir, aquello que cuando uno lo está viendo verdaderamente, pathos hace más referencia a lo que acude directamente al corazón, pues verdaderamente lo que no hace falta siquiera plantearse cuál ha sido el mecanismo, sino que se asimila verdaderamente como un lujo que se da al poeta de culminar toda esa catarsis en el reconocimiento de la identidad. Y luego, de forma peninsular prácticamente, está la anagnórisis incorrecta, porque todas estas formas de desencadenarse, al final lo que al sujeto que experimenta la anagnórisis le sugiere es el hecho de que el conocimiento que tiene ahora, lo decíamos antes, es más verdadero, pero puede darse el caso contrario, de que en realidad se le ha inducido a un error. Con lo cual esto lo veremos un poquito más a continuación con ejemplos. Bien, ahora que ya está más caracterizada, más interiorizada la idea de anagnórisis, ¿cuáles son los elementos que dan lugar y que permiten la existencia de la anagnórisis? En primer lugar, tenemos que tener un sujeto cognitivo que es capaz de llevar a cabo los procesos cognitivos que se asocian a memoria, atención, emoción, la cognición en general, lo cual también tiene su apartado un poquito más explícito. La identidad, aquí es a lo que me refería, que es una identidad a nivel más ontológico, por así decirlo, es todo aquel elemento de la realidad que es susceptible de ser percibido por ese primer sujeto, ¿sí? Al cual se le asocian diferentes modos de presentación, como el ejemplo de Isabel Mebarak y Shakira, precisamente es un caso que se da con los nombres propios que denotan a una identidad, que se le asocia semas diferentes. Los semas, si no lo conocen, son las unidades mínimas de significado, que en la lingüística computacional tienen mucho peso, pero a pesar de que tal vez metodológicamente no es lo más tocante a la teoría de la literatura, aquí nos sirve como descriptor verdaderamente eficiente para este tipo de casos. Precisamente, aquí lo que se asocia es al conjunto de semas que representa el modo de presentación alfa, es decir, Shakira, por ejemplo, se le asocian una serie de semas. Se dice, pues Shakira es un personaje público, es uno de los elementos que lo caracterizan. Pero a Isabel Mebarak Ripoll se le asocia un sema mucho más privado, mucho más orientado a la relación que pudiera haber entre esa amiga que ustedes han conocido de repente y que de repente pues, ha coincidido que alfa y beta conviven en la misma persona, ¿sí? Y en última instancia, el acontecimiento, que aquí pues bebo de la definición de Zizek, pero es verdad que Zizek, pues además de ser también personaje público, no alcanza, a mi parecer, la exactitud de lo que cabe denominar como acontecimiento. Él dice que es algo traumático, perturbador y, en definitiva, que irrumpe el curso normal de las cosas. Es cierto que aquí lo que se está hablando es un cambio de una línea narrativa, de un vector narrativo, en el cual pues, ocurre un resalto en el camino y de repente cambia la acción de otra manera porque se ha descubierto algo. Pero yo no coincido en que tenga que ser necesariamente algo traumático o perturbador. De hecho, el ejemplo de la princesa prometida, que veremos más adelante, no es en absoluto trágico ni perturbador. Con lo cual, yo abogo más por una definición como espacio cronotópico, tanto espacio entendido como dimensión espacial y espacio temporal, en el cual conviven las condiciones necesarias para que ese sujeto, el primero de los miembros, entre en contacto con el modo de presentación que desencadena la anagnórisis, ¿sí? Precisamente para ejemplificar esto un poquito, aquí tienen al propio Telémaco, que es la figura también que reconoce a su propio padre, en el momento en el que Atenea levanta el hechizo que está cambiando la apariencia de Odiseo en el momento en el que pues, Telémaco está presente. Ahí tienen la figura del propio Odiseo, del propio Ulises, que sería la cual cabría asociarle unos semas determinados que veremos ahora, y ese encuentro en el cual Ulises ya aparenta ser verdaderamente Ulises es esa última imagen que tienen del acontecimiento. Precisamente en esta misma línea, para ejemplificar los semas que cabría asociar
al anciano desconocido que primero conoce Telémaco y luego se da cuenta de que efectivamente es Odiseo, pues podríamos decir que uno es extraño, desarrapado, desconocido y que está presente en la realidad inmediata, y Odiseo, hasta el momento en el que se da la anagnórisis, se lo identifica por ser en realidad el padre de Telémaco, con lo cual hay una valencia emocional importante también, o incluso diríamos etiológica prácticamente, pero verdaderamente más emocional, noble, conocido, pero que está ausente, no está presente en la realidad inmediata. Y ese acontecimiento, como decía, sería esa contigüidad espacial que permite esa idea de que aunque los modos de presentación alfa y beta no son iguales, ambos conviven, ambos pertenecen a la identidad, a la I. ¿Sí? Bien, pues aquí me sirvo de otro de los ejemplos, bueno, verdaderamente tipificados de la literatura, que es la de los cómics de superhéroes, que precisamente la idea de la anagnórisis y de la identidad oculta es necesaria para que exista la trama. Ahí tienen un modo de presentación, que sería Spider-Man, y otro, que sería la persona detrás de la máscara, Peter Parker. Y aquí vamos a trazar, hasta lo que nos sea posible, el devenir del estímulo en el momento en el que se percibe y da lugar a la anagnórisis hasta el momento en el que ya se ha procesado. En primer lugar, el estímulo, en este caso, pues ver, por ejemplo, a Spider-Man sin máscara, sería algo que se recoge pues, por los órganos de recepción aferentes, se modula por la preatención, y la atención exógena, o digamos, la autónoma, la no consciente, por decirlo de alguna manera, modularía si carece o comporta relevancia, si comporta saliencia. La saliencia quiere decir verdaderamente que un estímulo, por parte de la atención, se categoriza como que merece la pena dirigirle la atención que verdaderamente es más consciente, que es la endógena. Después de eso se procesaría, digamos que aquí está planteado de un modo muy modular, pero verdaderamente la mayor parte de estos procesos ocurren de forma muy sistemática y por diferentes áreas del cerebro a la vez. Pero precisamente la facilitación consiste en que somos capaces de detectar si un estímulo ha sido visto o ha sido percibido con anterioridad, y no simplemente el hecho de saber si lo reconocemos o no. Simplemente a veces, esto se estudia mucho con casos experimentales, las tareas indirectas son aquellas que se procesan sin pedir que haya atención endógena, atención dirigida al estímulo en concreto que estamos intentando evaluar. Más adelante se daría ya en el ámbito de la memoria el proceso de consolidación, en el momento en el que verdaderamente se hace propio el conocimiento en el cual pues, las estructuras cerebrales son capaces más adelante de recuperarlo, que sería ese otro proceso de recuperación. Y luego hay otros dos elementos muy importantes que son la familiaridad y la recolección. La familiaridad se asocia más a la capacidad de saber si efectivamente hay algo de un estímulo que nos evoca a un recuerdo, o lo que sería un conjunto de recuerdos que ya hemos asimilado anteriormente, y la recolección sería el acto voluntario de traer a la memoria un recuerdo completo, ¿vale? A nosotros nos interesa la familiaridad por el hecho de que se detecte que esa persona que se está viendo en realidad ya ha sido percibida de otra manera. Y aquí hay tres elementos básicos: la recencia, cómo de próximo en el tiempo ha sido la exposición a esos modos de presentación, sea uno o sean dos; la práctica, la cantidad de veces en las cuales se ha conseguido con éxito volver a evocar una información conocida pretérитamente; y el contexto, que son la cantidad de estímulos que se presentan contiguos y que a mayor cantidad de estímulos asociados a un mismo recuerdo, precisamente se considera que es más probable que se evoque con éxito el recuerdo, ¿vale? Y por parte de la emoción, únicamente pues cabría aquí hablar de la valencia emocional, que va a ser subsiguiente a la sorpresa que suscita la anagnórisis, y una respuesta de orientación, que sería toda la respuesta conductual que se deviene de ello. Aquí precisamente alguien me preguntaba, bueno, varias personas me preguntaban ayer, ¿y qué es eso de la anagnórisis, de lo que vas a hablar? Y yo, para evitar la habituación, que diríamos sería esa forma no de reprimir, sino de dar menos saliencia, por así decirlo, al estímulo que se recibe, yo no me atrevía a definirlo para que hoy, precisamente a la hora de verlo, dijeran ustedes, pues mira, esto era, para, digamos, fomentar también ese sentido. No, es conveniente no confundir, no obstante, la anagnórisis con la ecforia. La ecforia, si recuerdan la Madeleine de Proust, de la búsqueda en tiempo perdido, se habla de que Proust al ver la Madalena se acuerda de los tiempos pretéritos y se acuerda de su madre. La ecforia no implica aprendizaje, sería un caso en el cual un estímulo verdaderamente nos retrotrae a un recuerdo anterior.
pero no es lo mismo que la anagnórisis. Bien, aquí, pues para que se pongan en la tesitura, imagínense que ustedes son el redactor jefe del periódico de Spider-Man y de repente pues ven a Peter Parker, empleado suyo de toda la vida, y a Spider-Man al mismo tiempo. Aquí es donde todo el proceso de atención se llevaría a lugar. Esto sería la formación hipocampal. Hay muchas zonas verdaderamente responsables del cerebro en todo este proceso, pero la más importante, a pesar de que hay estudios que dicen que en la recolección no siempre interviene la formación hipocampal, tienen ahí, por si quieren leerlo, el estudio de Carrettiera-Buena, que lo tienen por ahí arriba, pero bueno, todo el sistema límbico intervendría verdaderamente en este procesamiento y en última instancia la respuesta de orientación, la reacción, la sorpresa, que ya pueden ver aquí pues los ojos más abiertos, las comisuras de la boca abiertas, es una emoción digamos más tipificada, de la cual precisamente vamos a hablar ahora. Como les decía, es un recurso que implica una estructura bimembre, una sorpresa y una emoción subsiguiente. Aquí la sorpresa sí que me rijo por uno de los estudios clásicos de Ekman, a pesar de que muy convenientemente se ha hablado de que no todas las somatizaciones de las emociones básicas de Ekman son universales, a pesar de que verdaderamente en algunos casos, esto lo comentó la profesora Soriano ayer, por ejemplo, en cómo se interpreta en el lenguaje. Y es cierto que este tipo de tipificaciones somáticas sí que son universales, pero no significa que todas las tipificaciones de la sorpresa lo sean. Con lo cual, aquí sí que es conveniente, simplemente la definición que ofrece el estudio es que la sorpresa aparece tanto como respuesta a lo inesperado como a lo esperado erróneamente. Con lo cual, no se puede ser sorprendido por aquello que ya se conoce que va a ocurrir, aquello acerca de lo que hay certidumbre. Precisamente ahí tienen esa representación facial de la sorpresa, la cual pueden asociar muy fácilmente también a la literatura si se imaginan que ustedes son pues unos señores que van por ahí por la calle intentando encontrar una señora que tiene que tiene un pie que coincide justamente con un zapato, porque yo que sé, un amigo, el rey, el príncipe de Cenicienta en este caso, les ha dicho que el amor de su vida justamente es la única persona que calza ese zapato. Pues en el momento en el que verdaderamente después de 500 intentos están ya desesperados, la reacción de conseguirlo verdaderamente es la de la sorpresa, ¿sí? Y esto, precisamente, tal y como comentaba Laura, muy pertinentemente acerca de los ejes de la emoción, es una de las aportaciones del grupo de Narremas y Mitemas, el que comentábamos anteriormente, que propone este eje. Los ejes acerca de la emoción se han propuesto aquí a lo largo de todas las ponencias. Este está más orientado a la literatura, y lo van a entender ahora en qué sentido. Se respeta el eje hedonístico, de la valencia positiva o negativa del estímulo y de la emoción, sobre todo, y el eje ataque y huida hay que entenderlo como tipificado, sobre todo para una literatura, digamos, más generalizada del medievo y del mundo arisecular, en el cual los personajes, como os digo, están muy tipificados y no es tanto un eje de activación en el cual estaríamos hablando, precisamente se ha mencionado en muchas ocasiones, sino que los personajes literarios tienden a tipificarse como valientes o como cobardes. Con lo cual, el eje de evitación y aproximación a aquello que genera esa idea de estímulo y de emoción sería, en la literatura, como digo, más medieval, más aurisecular, ese eje de si me acerco a lo que ha generado la emoción o me desmarco o interpongo distancia, ¿sí? Pero precisamente, bueno, como decía, la sorpresa, hay diferentes ideas acerca de lo que es la sorpresa en estos ejes. En el eje hedonístico tendría valor 0, eso plantea Ekman, que la sorpresa en sí misma no es lo que da valor hedónico a la reacción, sino que precisamente es lo que suscita. A partir del acontecimiento se genera la sorpresa y después de la sorpresa surge la emoción subsiguiente. Aquí sí que me voy a permitir ponerles muy brevemente un fragmento en el cual les doy algo de contexto. Es una actriz, si no recuerdo mal, ganó el Oscar por una película llamada Lovely Bones y precisamente aquí van a poder ver esa sucesión entre sorpresa y emoción subsiguiente que lo caracteriza. Ella está convencida de que no ha dado las gracias a su madre en el discurso de los Oscars hace muchos años y ahora, precisamente en una entrevista, pues van a ver lo que... She'd win the Oscar. How her mother reacted. I forgot to thank her that night. You know, you did thank her. At the end of your speech, you thanked her. No, I did not. I did not. You go back and look at it. I didn't. We did go back and look. Then we showed her. My family, my friends, my mom at home, and my dad, who I hope is watching somewhere. Y ahí lo pueden ver claramente en el momento en el que se solapan las dos informaciones, se hacen incompatibles y la reacción emocional es completamente directa de la sorpresa a directamente el disgusto
o la emoción entendida en el sentido de algo que se mueve por dentro, ¿verdad? Bien, luego tenía otro ejemplo, pero me temo que no dará tiempo, que es una escena, si recuerdan la película de Ilusionista, el momento en el que el detective reconstruye todo el caso y siente pues poco menos que un ataque de euforia, verdaderamente. Pero bien, aquí volvemos a Aristóteles un instante, porque este eje hedonístico que planteábamos en el grupo Nimue, que lo plantean, lo olvidaba antes mencionar la referencia a Celia Delgado y el propio Alberto Montaner, precisamente ese eje hedonístico, desde la teoría de la retórica aristotélica, se puede entender también de diferentes formas. Digamos que la forma más común a todas las formas de placer, entendido como algo positivo en el eje hedonístico, se interpreta como una aproximación del sujeto a la forma natural. Pero claro, Aristóteles no define necesariamente qué es esa forma natural. Y en estos textos lo que se puede interpretar es que se puede tratar de una idea de equilibrio en la cual se puede permitir la homeostasis del organismo, en la cual se puede mantener, digamos, cierto equilibrio en todas las capacidades internas del organismo, como placer hedónico, aquello que supera la frontera de la homeostasis para hacer la experiencia más positiva, o lo que es habitual o esperable, aquello que por ser frecuente, aquí se refiere verdaderamente, ya que frecuentemente es algo muy próximo a siempre, y eso otorga cierta certidumbre, que es de lo que hablaremos también respecto a ese eje de poder que se hablaba también en algunas conferencias anteriores. En primer lugar, el placer como equilibrio. El placer como equilibrio nos remite a la idea, como decía, de la homeostasis y la idea de que aquí lo que caracteriza a Aristóteles, existen unos deseos que son racionales e irracionales, y dice: y son aquellos que se denominan naturales como los que se originan en el cuerpo. Por ejemplo, el deseo de comida, el deseo de cada clase de alimento y los que se refieren al gusto, al sexo y en general los relativos al tacto. Esto a mí verdaderamente lo que me suscita es la idea de la pirámide de Maslow, que tiene la llamada aquí arriba, de que todas esas necesidades del estrato más bajo, de las fisiológicas, son lo que genera un placer como equilibrio, aquello que acerca al organismo a estar en condiciones de sobrevivir. Y eso precisamente se asimilaría como un estímulo placentero. No hablaremos aquí de refuerzo, de castigo y demás, eso es otro tema, pero precisamente también existe la posibilidad de entenderlo de la otra manera. El displacer es aquello que nos aleja del horizonte homeostático, en este caso el estímulo aversivo. Incluso con las penalidades disfruta más tarde al recordarlas un varón que mucho ha sufrido y mucho se ha esforzado. El motivo es que también es placentero verse libre de un mal. Con lo cual el placer es tanto en esa dirección de aproximación como el displacer de alejamiento. Y ese es otro ejemplo que remite a la esperanza también. Luego continuamos con el placer como experiencia hedónica, lo que comentaba yo, que es el sobrepasar el eje de la calma, por así decirlo, con una experiencia meridianamente positiva en el eje hedónico. Aquí habla de aprendizaje, habla sobre todo, un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo es la venganza, que la venganza constituye displacer en el momento en el que no se consigue llevar a cabo la venganza, pero en el momento en el que se consigue genera placer. Habría que ver qué pensaba Aristóteles de la venganza y si era una persona vengativa o no. Pero precisamente aquí en esa misma línea sí que pueden ver este fragmento de La vida sueño de Calderón de la Barca, en la cual Clotaldo, el carcelero de Segismundo, si conocen la obra esto lo recordarán, pero pues Segismundo vive en una celda en la cual no puede intervenir en el resto del mundo, está completamente atado de pies y manos, y en cierto momento le revelan que su vida en realidad es la de ser un príncipe de Polonia, y después de que la reacción de Segismundo no es la mejor del mundo, le dan una especie de droga del sueño y lo vuelven a mandar a la torre donde estaba encarcelado. Entonces, dirigiéndose a Clotaldo, Segismundo le dice: la calma de mis sentidos tú trocaste en alegría, diciendo la dicha mía, que aunque estoy de esta manera, príncipe en Polonia era. Es decir, la calma de mis sentidos, esa valencia completamente neutra, se ve sobrepasada por un estímulo más positivo. Y en última instancia, lo que es habitual o esperable, es decir, aquello que genera una certidumbre en el organismo, en el sujeto, más que en el organismo, y que precisamente aquí dice Aristóteles: también se ocurre lo contrario de lo que esperábamos, aflige más lo que es más inesperado, de igual modo que alegra lo que es muy inesperado, en caso de que ocurra lo que uno quiere. Claro, puede ser una sorpresa que te denieguen un ascenso, pero también puede ser una sorpresa ganar la lotería, lógicamente. Con lo cual, la sorpresa, como decía, no tiene valor hedónico. Es verdaderamente pues un resultado únicamente de reacción, y es esa idea de que lo esperable no es exactamente lo mismo, lo inesperado no es exactamente lo mismo que lo contrario de lo esperado. Si estuviéramos intentando producir una especie de teoría de probabilidad, habría ciertos elementos que no serían considerados por el sujeto,
lo cual sería inesperado, y lo contrario de lo esperado es que el resultado de la función probabilística fuera lo contrario a que nosotros verdaderamente esperábamos, ¿sí? Esto es un concepto algo más complejo, pero precisamente ya que hemos hablado en varias ocasiones acerca de los diferentes ejes, aquí pues a mí me gustaría plantear la posibilidad de hablar de ese eje hedónico, que sería el eje Y, el eje Y, el eje de activación, digamos en los términos generales, que sería el X, y un eje de modulación de la emoción. Hablaba Mamen en su ponencia acerca de la lexitimia. Precisamente esa modulación lo que haría, mediada por la certidumbre acerca del estímulo y mediada por el rango de sorpresa, modularía la intensidad de la emoción. Sería un eje compuesto por varios conceptos. Pero como digo, esto es una propuesta. Aquí tienen la representación gráfica de lo que pudiera ser una de las representaciones de esa emoción, y simplemente, por no achacarme aquí yo méritos que no tengo, esta idea de la profundidad en la modulación en absoluto la propongo yo. Aquí pueden ver, ahí en una figura un poquito más baja, la representación de que la rueda de las emociones en realidad se entiende con cierta idea de profundidad con esa figuración de la pirámide, ¿sí? Y bien, aquí entramos ya a lo que sería la representación de las emociones, no únicamente de la anagnórisis, sino de forma un poquito más amplia que existe en la literatura. Aquí tienen la idea de la represión. Este cuadro representa una escena de la obra de teatro de Fedra, en la cual, pues para resumir la trama, Fedra, que es esta señora que tienen en primer plano, es la madre adoptiva de Hipólito, que es este personaje que tienen mirando hacia el suelo y poniendo la mano, interponiendo la mano entre ambos. Fedra tiene un deseo por Hipólito descomunal, pero es su hijo adoptado y constituiría un incesto de cualquiera de las maneras, y es evidentemente un tabú, con lo cual Fedra reprime su emoción continuamente. Esto en el teatro es extremadamente importante. Aquí el ejemplo que tienen pues, es que la propia Fedra declara que se rebelaba contra sí misma, porque su deseo era acercarse a Hipólito, pero no se lo podía permitir. Eso es una idea de represión, digamos, muy sentida, muy explicitada, pero en la narrativa y concretamente en el teatro se da un caso muy curioso, y es que la represión de la emoción tiene que ser manifestada. Nosotros, cuando estamos en la vida real y vemos que alguien se muerde el labio para no llorar, sabemos que está reprimiendo una emoción, pero en la literatura eso tiene que decirse, porque solo se dice lo que es pertinente. Si se nos está describiendo una escena, aquí tienen el segundo caso, en el cual pues un Don Juan no aceptaba el amor de una tal Lisis y no se nos dice que Lisis por dentro se sentía fatal, nosotros no entendemos a qué se está refiriendo. Tiene que explicitarse esa emoción, ¿sí? De hecho, aquí se dice, aquí entraríamos ya en teoría de la mente, esta idea de que hay que identificarse con el otro sujeto para saber exactamente qué es lo que está sintiendo por el interior. Pero aquí, pues el ejemplo es muy evidente. Había Lisis de fingir agradable risa en el semblante cuando el alma, llorando mortales sospechas, había dado motivo a su mal y ocasiona su tristeza. La apariencia es de felicidad, lo interno es verdaderamente de tristeza. Y esto, el que está en el escenario lo tiene que expresar de cara al público, no de cara al personaje que está también en la tarima con él. Luego, otra de las vías de expresión es la manifestación, la descripción objetiva, por decirlo de alguna manera. Este es un fragmento del Reencuentro del cautivo, una de las novelas intercaladas del Quijote de Cervantes, en la cual pues, el cautivo reconoce a su hermano. Su hermano, pues poco menos que tenía miedo de que el cautivo no se alegrase de verlo. Y pues la reacción de ambos de emoción es que se les llenan los ojos de agua y las lágrimas les salen de los ojos. Quiero decir, más objetivo no se puede ser verdaderamente en este tipo de expresiones. De hecho, la propia iconicidad de la creación plástica así lo refleja. Esta figura de la Virgen María, a la cual de los lacrimales le salen las lágrimas sin mayor efusividad en la emoción. Luego, las vías principales también existe la exacerbación, que digamos que estaría aquí en el terreno de la hipérbole, prácticamente. Aquí, evidentemente, en las lamentaciones de la Biblia, por algo se llaman lamentaciones, la idea no es que alguien esté llorando, es que el ojo se le va en agua. O sea, ya no es que haya una cascada, un torrente de lágrimas, sino que el ojo ya directamente se desprende. Y de hecho, me hierven las entrañas, que es una formulación mucho más típica, también contribuye a esta idea de la exacerbación. En última instancia, un ejemplo que a mí me parece muy, muy demostrativo es este fragmento en francés, que esa parte subrayada significa se arranca los cabellos y se golpea el pecho,
porque estas codificaciones de la manifestación de las emociones dependen también del contexto histórico y sobre todo del contexto estilístico y estético. En el medievo todo el mundo se arrancaba los cabellos y todo el mundo se daba golpes en el pecho, y en la literatura del Cantar de Gesta se atravesaba el pecho a la espalda con la misma lanza y todo el mundo describía las escenas de una manera similar. Pues para que vean también que ese tipo de emoción se codifica de maneras también muy, muy claramente tipificadas. Aquí, en la representación de las emociones, muy brevemente, no me voy a referir a la parte figurada, metafórica y metonimia, porque además aquí hay expertos en la metáfora, con lo cual excede completamente las intenciones, sino que la forma de la representación emocional literal, que puede ser directa o sintomática, y esto se entiende muy fácilmente. Directa es aquella que es denominativa, es decir, se nombra a la emoción por sí misma, e indirecta es aquella que habla de la somatización de la emoción. En el primer caso, como hablaba Laura de la geografía que he estudiado yo aquí hago mención explícita a San Amaro, que prácticamente lo tengo de patrón ya, y precisamente aquí se habla de cuita y de miedo como verdaderamente manifestaciones de la emoción bien denominadas, pero no hace falta imaginarse que hay que mencionar explícitamente la tristeza para entender que Amaro, cuando lloraba fuertemente, estaba triste, evidentemente. Aquí el fenómeno en el texto tiene muchos niveles. Por ejemplo, el nivel diegético es muy importante. Este es el fragmento en el cual se cuenta esa escena tan famosa del Señor de los Anillos, en la cual Éowyn se revela al Caballero Oscuro. No se llama Caballero Oscuro. Aquí alguno de la sociedad Tolkien ahora me mata, probablemente. Pero efectivamente... Al brujo oscuro, no me acuerdo ahora de cómo se llama. Pero lo que recuerden ustedes de la película, si no han leído el libro, es distinto a cómo ocurre en el libro. Porque Merry, en cierto momento, es ayudado por Éowyn, que no aparece como Éowyn, sino que aparece como Dernhelm, ese término que tienen ahí. Y en todo momento, tanto lector como Merry piensan que están siendo ayudados por un caballero Rohirrim. Pero en el momento en el que el brujo oscuro le dice «ningún hombre puede matarme», Éowyn se quita el casco y en vez de Dernhelm le dice que es que no es un hombre, que por eso evidentemente tiene la potestad y el derecho y todo lo que sea menester. Y ahí lo pueden ver, gran maravilla sobrevino a Merry, sobrevino el miedo de Merry, que es esa parte que tienen ahí abajo, como suscitación, como les decía, de la emoción. De hecho se explicita, era Éowyn y también era Dernhelm, ¿sí? Como ejemplos tipológicos muy concretos, aquí ya vamos terminando, precisamente ante la reacción a esa igualdad entre sucesos, aquí ya no hablo de semas y de conjuntos de semas, sino de que un suceso A se convierte en un suceso B. Y ante la reacción del sujeto de entender esa realidad, se ve que pues, existe la posibilidad de una incredulidad cuando algo es pues completamente improbable. Pues el hecho de que de repente acuda Shakira un día a un bar, pues ustedes dicen, pero esta es una doble o lo que sea, evidentemente. Y aquí, pues en La vida de sueño también, en cierto momento Clotaldo recibe la visión de... aquí me mata otro de otra sociedad que no, evidentemente, de Rosaura, y Rosaura porta una espada que Clotaldo le había dado a la madre de Rosaura, que solo se la podía dar a su hijo cuando lo conociera. Claro, a través de la mediación de la espada, Clotaldo reconoce que esa persona que acaba de ver en realidad es descendencia suya. Y aquí dice, qué confusión, qué suerte tan inconstante, aún no sé determinarme, aún no tengo procesado verdaderamente lo que acabo de recibir. En el caso de que A igual a B se perciba como imposible, pues en muchos casos, esto también depende mucho de la época, pero se concibe como un milagro, como una fuerza mayor que ha puesto, aquí en el ejemplo de Ulises al lado derecho, pueden ver que Ulises le dice a Euriclea, ese primer ejemplo que les ponía, ya que lo sabes, si un dios te lo ha puesto en el alma, porque a ti no se te ha ocurrido, te lo ha puesto un dios, evidentemente. Y en última instancia tienen aquí también la figura de que ese mismo cautivo que mencionaba yo antes del Quijote, cuando lo reciben en Vélez, no a él, sino a uno de sus acompañantes, el que lo reconoce porque es tío suyo, le dice que él ya lo había llorado por muerto y que lo que ha tenido es milagrosa libertad, que no es porque se haya escapado él, sino que ha tenido que obrar a un milagro para que eso ocurra. Y en última instancia, ahora que veo que todavía me quedan 5 minutos, sí que me voy a permitir poner 10 segundos de este metraje en el cual pueden ver perfectamente cómo lo que es verdaderamente completamente imposible ya se interpreta como que vale, que sí, que puede pasar, pero qué probabilidad hay. Que probablemente la escena la recuerden. Es de La vida de Brian, que lo pueden ver aquí, bueno, en típica forma de los Monty Python, pues pasan de las cosas más elucubradas, pero en el momento en el que cae el ovni van a ver cómo reacciona la persona que ve cómo cae el ovni.
Joder, vaya potra. Verdaderamente es vaya potra, porque qué probabilidad hay verdaderamente de que uno pueda salir ileso. Un caso también muy, muy paradigmático es la importancia de llamarse Ernesto, que la obra de teatro de Oscar Wilde probablemente la conozcan, en la cual, pues al final de toda la historia, la prometida de Ernesto, que no se llama Ernesto porque ha simulado tener ese nombre, le dice que ya solo se puede casar con un Ernesto. Y llega un momento en el que buscan la partida bautismal de Ernesto y se dan cuenta de que efectivamente se llamaba Ernesto, aunque él no tenía ni idea, y al final, pues el hombre tenía razón. Y ahí dice, well, it's Ernest after all. Y precisamente luego hay otra forma mucho más tipificada y mucho más concreta, que es la de la ruptura de una profecía. Igual que hablábamos de Eowyn, que le dice, no, yo no soy un hombre, por eso precisamente puedo matarte, también se da en el caso de Shakespeare, en el caso de Macbeth, en el cual se le dice a Macbeth, solo podrás ser derrotado cuando el bosque de Dunhill acuda a tu castillo y se levanten armas contra ti. Esto sucede verdaderamente no porque el bosque se convierta en un ente animado, sino porque los guerreros que van a asediar el castillo cogen ramas del bosque de Dunhill y metafóricamente, simbólicamente, metafóricamente, acuden con el propio bosque a tomar las lindes del castillo. Y luego, en última instancia ya, existe también la posibilidad de la subversión del horizonte de expectativa. En el momento en el que la catarsis que sugiere la idea de asimilar esa identidad en la anagnórisis, pongo aquí el ejemplo de Spider-Man que no lo veremos, pero porque no da tiempo, se interpreta como un recurso cómico. Aquí es el ejemplo que quería poner yo de La princesa prometida, en el que, bueno, el aparato narratológico de La princesa prometida es una cosa muy compleja, pero el autor, que es al mismo tiempo editor, al mismo tiempo glosador, dice que su mujer al leer el libro se siente violentamente engañada, porque en ese momento en el que Buttercup y Wesley, si recuerdan la película o el libro, en cualquier caso, se reencuentran y se descubre que Wesley en realidad no es el pirata Roberts, sino que es el propio Wesley, el dulce Wesley, pues el autor hace ilusión de que en realidad él no tenía intención de explicar cómo es ese reencuentro. Y precisamente aquí dice que, bueno, ya que se lo ha pedido su mujer, que va a decir que debería ser tomado en cuenta que con toda seguridad él lloró, los ojos de ella no se mantuvieron precisamente secos, que hubo más de un abrazo y que ambas partes admitieron que, de cualquier forma, sin ningún tipo de calificativo, estaban un poquito más que alegres de ver el uno al otro. Con lo cual hay también este juego de diferentes formas de expresar la emoción. Y aquí ya termino. Tristemente, lo hablaba antes con alguno de ustedes, no tengo diapositiva de agradecimiento por su atención, con lo cual, pues para subsanarlo doblemente, pues les agradezco enormemente la atención que me han prestado. Si tienen cualquier duda, también pueden preguntármela. El correo, como no tengo diapositiva de despedida, es ptrevol@unizar.es si lo necesitan para cualquier cosa, y les dejo con la bibliografía, que probablemente es la escena más aterrorizadora de toda la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Hola Pablo, me ha gustado mucho la presentación, la verdad. Tenía una pregunta que es más bien porque no tengo conocimiento, entonces me llama la atención. ¿Crees que o si hay diferencias entre la anagnórisis, cuando por ejemplo estamos leyendo un relato, ¿no?, y nosotros sabemos que el personaje en realidad es otro, pero los personajes de dentro de la novela no? O cuando en realidad ni el lector ni los personajes saben realmente quién es esa persona. ¿Hay otros términos? ¿Utilizáis otro término diferente? ¿Se utilizan diferentes tipos de recursos literarios? No sé, era por preguntar. Me ha gustado un montón. Gracias. Pues es una pregunta muy, muy pertinente. Me gustaría haber podido tratarlo en más detalle, porque es lo que comentaba en el caso de Eowyn, esa diferencia diegética, en la que en este caso siempre hay un personaje mediador que, digamos, que simboliza lo que va a sentir el espectador. En este caso es Merry. Se identifica al espectador con Merry y se posibilita ese desencadenamiento. Pero he encontrado muy pocos ejemplos, por no decir casi ninguno, en el cual el personaje intradiegético, el personaje de la historia, lo sepa y el espectador no, que es verdaderamente raro. Yo pensaba que en Memento o algo por el estilo, aquí ya se juega con la idea de neurosis hasta cierto punto y eliminación de los recuerdos y demás, pero sí que existe cierta certidumbre de que el personaje en realidad lo sabe desde el primer momento y está jugando a continuar esa historia de investigar el asesinato. Pero desde luego hay una diferencia muy clara. En el teatro barroco se ve muy bien,
cuando los personajes lo saben o no lo saben, el espectador lo sabe o no lo sabe. Hay una obra que para los de literatura recomiendo siempre, que es de Ángela de Acevedo, que es El muerto disimulado, que es un despropósito de historia, no porque esté mal escrita, al revés, en la cual hay un muerto, el muerto en realidad no está muerto, se traviste en mujer, sí, en realidad los otros lo que se da es una anagnórisis hasta cierto punto. Al final la hermana del muerto que no está muerto se disfraza de hombre también para ver si encuentra al asesino, al final se acaban todos desnudando en cierto momento, es una cosa espectacular, pero verdaderamente se da ese caso en el cual siempre hay un personaje que posibilita que el espectador esté dentro. Ya digo que lo contrario, en el caso en el que el personaje lo sepa, estoy seguro de que en algún sitio he visto, en alguna película posapocalíptica, algo, una confrontación entre villano y héroe en el que dice siempre supe que eras tú o algo por el estilo, pero yo no caigo. Si alguno verdaderamente, cojan el micro ahora por si me pueden quitar la palabra, pero sí. No sé si te lo complico más o te resuelvo la duda. Sí, perfecto. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? Hola Pablo, me ha encantado tu conferencia, he aprendido un montón y me he sorprendido con lo de Shakira, ya has visto. Que no me lo quisiste contar ayer por la noche, no me lo querías contar y ahora ya me he enterado. En el chat tenemos varios comentarios. Alan te recomienda analizar una escena de Breaking Bad, pero no voy a decir cuál porque me parece que es spoiler, o sea que luego te comento. Vale, pues mejor, ¿ves? Ya luego te cuento. Y luego hay una usuaria que creo que es Cristina Soriano, o sea, estoy haciendo un proceso de anagnórisis yo, creo que es ella, y nos está diciendo una cosa muy interesante que te leo, ¿vale? Nos dice, muchísimas gracias, Pablo. Algo que pueden ser buenas noticias. El rango de sorpresa que proponías como tercera dimensión afectiva en tu campo es también una de las dimensiones que encontramos nosotros en el grid. Nosotros la llamamos novedad y hemos observado que se relaciona con el arousal de manera no lineal. Entonces, la propuesta que avanzabas de una dimensión adicional, además de valencia, placentero desagradable y poder, atacar versus huir, es coherente con nuestras observaciones también. Y además esa dimensión de sorpresa-novedad está relacionada con el arousal. Y nos confirma ahora mismo en directo que efectivamente es Cristina Soriano, o sea que estamos viviendo una anagnórisis en directo. ¿No? En riguroso directo. Perfecto. Un saludo, Cristina. Esto es, vamos, equipo de investigación en primera línea. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, por supuesto, Natalia, por todos los comentarios, por haber aprendido, por la anagnórisis, que ha sido lo mejor, porque cuando yo he dicho lo de Shakira y he visto alguno que hacía así, he dicho, suficiente como para... Pero de repente he oído fíjate, y he dicho, pues mira, pues efectivamente. Lo que comenta Cristina, yo creo que es muy pertinente, sobre todo determinar si esta propuesta que hago yo, que en absoluto digo que sea así, es verdaderamente modificada no solamente por la modulación de la sorpresa, por lo inesperado, sino también por la valencia emocional. Porque no es lo mismo que Telémaco de repente descubra que el que es un vagabundo en realidad es su padre, que es un vagabundo es pues un vecino del quinto, que no tiene nada que ver con Telémaco. Que sí que hay cierto proceso de sorpresa, pero si realmente en vez de secuenciar esa vivencia de Shakira que les decía, la hubiéramos vivido verdaderamente, su reacción no hubiera sido habría sido hostia, que también es muy, muy congruente con el análisis que hacía precisamente del léxico que se utilizaba para la modulación de las emociones la profesional Soriano. Con lo cual, como si fuera aquí el Espíritu Santo, gracias, señora Soriano, por la aportación. ¿Tenemos más preguntas? Gracias, Pablo. Es un comentario pregunta por pura curiosidad. Que en los ejemplos que has puesto, que me han parecido muy interesantes y bastante familiares, al final era siempre el lector como tercera persona o otro personaje de la novela el que descubría la anagnórisis, ¿no? ¿Hay algún ejemplo como muy prototípico, muy clave, en el que sea el propio personaje el que se da cuenta de que no es ese personaje, como una especie de autodescubrimiento? ¿Sería también ese un caso de sí mismo? Y tanto si el lector se entera a la vez que ese personaje, como si el lector es consciente de que el personaje realmente... No que el personaje sea otro personaje, pero ya me estoy explicando, ¿no? Que tiene otra identidad que está por descubrir. Entonces, seamos conscientes o no como lectores, si sería otro caso diferente o si funcionaría de otra manera distinta a los ejemplos que has presentado. De hecho, sí. Ahora mismo tengo bloqueo mental y no recuerdo el ejemplo que yo tenía pensado para esta pregunta.
Memento es un caso parecido, porque sí que hay cierto momento en el cual se puede interpretar que se da la anagnórisis. Esto está muy estudiado, en realidad, la identidad propia descubierta en filosofía. No sé si igual les suena la idea de Hegel de que el Erkennen, el conocimiento, se obtiene en el momento entre esclavo y señor, cuando el señor es consciente que es señor de un esclavo y el esclavo es consciente de que es esclavo de un señor. Yo no creo que ni los esclavos ni los señores un día se levanten, se miren así, de verdad, sí soy esclavo y no lo sabía hasta ahora. Pero en los videojuegos eso se da mucho. La idea de que el personaje jugable por parte del jugador, verdaderamente, al final se revela que es el asesino, es algo que, por ejemplo, en un videojuego que se llama Heavy Rain, no sé si lo conocen, se juega con la idea de que tiene amnesia el personaje con el que se está jugando, entonces en ningún momento se sabe si es el que ha cometido el crimen que está investigando o no. Pero sí, esa idea, por ejemplo, ahora caigo más, como ven, pues es otro campo que he tratado no académicamente. En Assassin's Creed Brotherhood, creo recordar, hay un modo, digamos, complementario al juego en el cual se van completando recuerdos del personaje principal. Y en cierto momento se revela que un personaje que ha muerto en circunstancias desconocidas lo ha matado el propio personaje. Entonces, sí, hay casos en los cuales se complementa esa situación en la cual comentabas la idea de que el personaje fuera más o menos modulado por el personaje externo, ¿no? Por el lector. Yo creo que esos casos en literatura las hay, seguro. Pensaba en Jekyll y Mr. Hyde, pero tal y como recuerdo el pasaje no lo podría asegurar, pero sí, los hay. Muchas gracias. Dime. Bueno, yo también te quería felicitar por la presentación, que me parece muy interesante que hayas traído el tema también a la literatura, ¿no? Es un análisis muy multimodal. A raíz de esta última pregunta, me ha surgido a mí la duda de si el mito de Edipo no supone también un caso de anagnórisis muy prototípico de lo que estaba preguntando, porque fue lo que se me vino a la cabeza, pero como no lo comentamos, no lo tengo claro. Sería... Sí, ¿verdad? Es un ejemplo fantástico, porque yo aquí, va a sonar fatal, quiero romper una lanza a favor de Edipo por el hecho de que en el delito de Edipo no hay dolo, no hay intencionalidad, porque Edipo, todo el proceso de matar a su padre y luego copular con su madre y todas estas cosas tan escabrosas, él en ningún momento lo sabe. Y luego pues llega Freud y le pone ahí el San Martín de decirle, perdón, el San Benito, parece que ya haya estudiado santos, ¿verdad? Le dice, no, es que Edipo, fíjate tú, el síndrome de Edipo y demás, cuando Edipo en realidad no tiene ni idea en ningún momento, si lo único que puede hacer de pura impotencia luego es sacarse los ojos. Quiero decir que verdaderamente ese caso se da. Con lo cual, pues, que no me cite nadie diciendo que voy a romper una lanza a favor de Edipo, por favor, porque no creo que sea menester. Pero sí, efectivamente es exactamente ese mismo caso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más cortita? Vale, perfecto. Pues entonces vamos perfectos de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Aún tendréis algo de tiempo para intercambiar conversaciones con Pablo después. Y vamos a pasar a la última charla de este seminario, que es la charla de Javier Fernández Cruz. Así que un aplauso para Pablo y continuamos. Muchas gracias.